Acá está. Entonces tenemos que si solamente tuviera el extrusor, conforme aumenta la presión, va disminuyendo el flujo que sale del extrusor, si solamente tuviera el extrusor. Ahora, si solamente tuviera el extrusor, si solamente tuviera el troquel, tengo lo contrario. Tengo que entre mayor sea la presión, mayor va a ser el flujo que pasa a través del agujerito del troquel. La bronca es que yo tengo una combinación. Tengo una combinación de un extrusor con un troquel. Por lo tanto, necesito buscar a qué flujo y con qué presión, o más bien qué flujo y con qué presión, va a estar saliendo mi polímero para esa combinación de extrusor con troquel. Eso es lo que le conocemos como el punto de operación. Y pues necesito encontrarlo. Órale pues. Entonces ahí va. Vamos a ocultar esta parte. De este lado, acá estoy. Me paso para acá y para acá. Ahí va. Ya se hambre, profe. Y la neta sí, yo sí me lancé por una botanilla ahí en corto. Pero al cabo que hoy sí les toca salir temprano, salen 2:40. Órale pues. Entonces vamos a hacer esto. Pero para eso voy a necesitar, entonces estoy resolviendo el inciso C, que va a ser encontrar el punto de operación. Punto de operación dado el extrusor y el troquel. Entonces ahí va. Si se fijan, el flujo como función de la presión, es decir, esta línea de aquí, el flujo como función de la presión, no es más que una bilivulgar línea recta. La ecuación de la recta es y igual a mx más b. Voy a encontrar esa ecuación de la recta sabiendo que en el eje y está el flujo neto del extrusor y que en la variable independiente está la presión. Ahí está la presión. Entonces ahí va. Entonces estoy buscando un Qx igual a una cierta pendiente, que todavía no sé cómo es, por la presión más la ordenada al origen. Órale, pues, vamos a ver. De la ecuación para la recta, sabemos que la pendiente yo la puedo calcular como y2 menos y1 entre x2 menos x1 de su curso de geometría básica. Y entonces para esto necesito dos puntos. Necesito el punto x1, y1 y el punto x2, y2. Entonces ahí va. Voy a conseguirlo de la siguiente manera. Voy a asumir que tengo un punto, este punto de aquí, en rojo. Voy a asumir que tengo este punto rojo. Este va a ser mi punto. Este va a ser, ¿dónde lo pondré? Este punto rojo va a ser mi punto x1, y1. Y este punto azul, este que está acá, que también lo conozco, va a ser mi punto x2, y2. En particular, ustedes pueden observar que para este punto la coordenada en x, porque cae exactamente en el origen, es 0. Y el valor de qx para ese punto es q máximo, que ya lo conozco, es este de acá, que es este valor de acá. Y para acá voy a tener lo que sigue, que va a ser x2, y2. Aquí vemos que el x2 vale p máximo y el y2 vale 0, porque estoy en el eje y igual a 0, ¿no? Estoy aquí. Órale pues, con ayuda de esos puntos voy a calcular mi pendiente. x1, y1 ya dijimos que es 0, q máximo, y x2, y2 ya dijimos que es p máximo, 0. Entonces mi pendiente me quedaría como y2, que sería el de abajo, 0, menos y1, que sería q máximo, entre x2, que sería p máximo, menos x1, que sería el 0.
Esto me quedaría que la pendiente es Q máximo entre P máximo, que ya encontré sus dos puntos de operación, los dos son numeritos que yo ya conozco. Y entonces ahí va. Lo que me resta es ver cómo es la ordenada al origen. La ordenada al origen la conseguimos al ver dónde es el punto donde la recta cruza o corta al eje de las Y. El punto en el que la curva o esta línea o que la corta el eje de las Y es este de aquí, que es precisamente Q máximo. Entonces, B es igual a el punto donde la línea corta al eje vertical. Entonces, B es igual a Q máximo. Y entonces yo ya puedo reescribir mi ecuación de la recta. La puedo reescribir como Qx igual a la pendiente, que quedamos que es menos Q máximo entre P máximo por la presión, la que le toque, más B, que va a ser Q máximo. Ordenándolo, si se fijan, esto va a ser que salgo de un Q máximo y conforme va aumentando la presión, le voy restando una cierta cantidad por este signo menos de acá. Entonces esto lo voy a dejar como Q máximo, que ya lo conozco, menos Q máximo entre P máximo por P. Órale pues. Entonces ya tengo yo aquí lo que vendría siendo la ecuación de la recta para mi extrusor. Yo inclusive lo podría poner de manera numérica, pero ahorita no me interesa hacerlo. Ahorita van a ver por qué. Lo que sigue es, ya conseguí la curva de Qx del extrusor, vamos a ponerle aquí Qx del extrusor, de esta forma. Ahora voy a conseguir la línea de la recta del troquel. Qx del troquel. Qx del troquel. Qx del troquel la voy a definir como sigue. Si se fijan, esta es una recta mucho más sencilla porque nada más pasa por el origen y de ahí se sigue subiendo con una cierta pendiente. Yo ya sé de mis diapositivas que están por acá, acá están, que la característica del extrusor, perdón, que la característica del ay, ¿cómo se llama esta cosa? La característica del troquel es de esta forma, un Ks por P. Y eso cumple perfectamente la ecuación de la recta, porque esto sería más un cierto B, ya sé que la pendiente es sería MP más B, donde M es la KS, la característica del el factor de forma para el troquel, y la ordenada al origen pues es el punto donde la recta corta al eje Y, que es nada más y nada menos que Y igual a 0. Entonces me paso de este lado y la línea del troquel va a ser igual a un cierto mx más b, donde para este caso m es ¿cómo dijimos que se llamaba? El factor de forma del troquel y b es igual a 0. Entonces llegamos a que la línea recta de esta cosa me quedaría qx del troquel es igual a ks por p. Como que no me gustó cómo quedó esto. Es el factor de forma por la presión P. Órale pues, el punto de operación va a ser el punto donde se corten esas líneas. Es decir, donde ambas obtengan el mismo valor, donde ambas tengan el mismo valor, donde se corten. Órale pues, entonces, el punto de operación se da
cuando el flujo del troquel se corta o obtiene el mismo valor que, de hecho, no, pero déjalo, pongo así, del extrusor, no se creas, nada, sí está bien, sí, del extrusor es igual al flujo del troquel. Órale, pues, pero yo tengo las ecuaciones de esas dos cosas. Entonces, para el extrusor, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que esto me quedaría Q máximo menos Q máximo entre P máximo igual a la curva del troquel, que sería, aquí me falta por P. Por P es igual a un cierto Ks por P. De aquí voy a sacar la presión exacta a la que va a funcionar mi combinación extrusor con troquel. Órale, pues. Entonces voy a despejar P, porque al final del día yo ya sé cuánto vale Q máximo, ya sé cuánto vale P máximo, en azul. Yo ya sé el valor de esta cosa, ya sé el valor de esta cosa, ya sé el valor de esta cosa y ya sé el valor de esta cosa. Entonces, vamos a despejar P. Me quedaría menos Q máximo entre P máximo por P menos Ks por P igual a menos Q máximo. Lo que hice fue mover este hacia la izquierda, mover este hacia la derecha, hacia el lado derecho de la ecuación. Factorizando una P, obtendría yo que P, que multiplica a menos, de hecho le podría poner aquí un menos P. Puedo multiplicar todo por menos 1. Multiplicando todo por menos 1, llegaríamos a que Q máximo entre P máximo por P es igual a, más Ks por P es igual a Q máximo. Factorizando una P, tendríamos que P que multiplica a Q máximo entre P máximo más Ks es igual a Q máximo. Y finalmente tendría que la presión es igual a Q máximo entre esas charolas de ahí, que sería Q máximo entre P máximo más un cierto Ks, y ese va a ser el punto, la presión a la que opera mi combinación. Esta va a ser la presión a la que opera la combinación extrusor con troquel. Extrusor, troquel. Sacamos la pistola Spider. Dejen, saco mi programita Dejen que cargue, está chido. Ustedes ya les presumí que ya tengo Windows 11. Está re bonito. Es de grapa, por si lo quieren ustedes actualizar. Ahí está. Nada más se utilizan como que programas muy específicos. La neta, espérense un rato porque no sabemos que también funcionen. Yo como uso casi puras cosas de Windows y juegos, pues la neta me funciona chido. Oh, que la... Ahí va. Espérenme. Que está causando interferencia. Estoy un desastre. Espérate. Me acaba. Entonces, ahí está. Me saco un resto de cosas. Aquí está. Ahí está ya. Déjenme reconecto la tableta. Ya está chafeando mi tableta. Siento que en algún momento ya próximo voy a tener que comprar una nueva. Pero bueno. Entonces, vamos a poner todo esto que dice print. Vamos a tachar un momento.
para hacer nada más lo que corresponde a este ejercicio. Hacemos zoom para que vean bien lo que estoy haciendo de este lado. Ahí está. Entonces ahí va. Dijimos que ahí está, unos renglones abajo para que se alcance a ver bien. Entonces tenemos que la presión de operación va a ser Q máximo entre Q máximo más P máximo más KS. Órale pues, entonces eso es lo que tengo aquí, es Q máximo entre KS, que es este término de aquí, este KS, por el cociente de Q máximo P máximo, que es esto de acá. Y es Q máximo entre esa cosa. Entonces vamos a imprimir la presión de operación, donde ya definí todas estas cosas. Ya dije que Q máximo es al QD que calculé en el ejercicio anterior. Y la presión máxima también por ahí ya la habíamos calculado. Aquí está, la presión máxima también ya la habíamos calculado del ejercicio anterior. Y el KS que también ya lo habíamos calculado del ejercicio anterior. Entonces ahí va, vamos a imprimir el punto de operación, haciendo las operacioncitas. Y nos da esto, que la presión es esta, 218, 328,6. Esa va a ser la presión de operación a la que opera mi extrusor. Entonces ahí va, la P sería o tendría el valor de, ¿en qué color lo pondré? En negro, pues qué más da. La presión de operación vendría siendo 218, 328, 218, 328, 6.104.1045. Vamos a ver en qué unidades me queda. La Q máxima está en metros cúbicos sobre segundo. Esta cosa de acá, el Q máximo entre P máximo, me quedaría metros cúbicos sobre segundo. La presión está en pascales, sobre pascal punto segundo. Esta cosa de acá, el KS, también está en esas mismas unidades, metros cúbicos por pascal punto segundo. Y entonces el cociente de estas cosas me quedaría como metros cúbicos entre segundo entre metros cúbicos sobre pascal punto segundo. Esto me quedaría por la regla de la tortilla, metro cúbico punto pascal punto segundo entre metro cúbico punto segundo. Se va esto con esto, y entonces las unidades me quedan en pascales. Entonces esto de acá me queda en pascales. Esa va a ser la presión de operación. Yo ya sé cuál es la presión de operación. Entonces, para esa presión de operación ya nada más me resta calcular el flujo al que va a estar trabajando mi extrusor. Eso lo voy a conseguir directamente con cualquiera de las dos. Puedo usar la de Q máxima menos, puedo usar la del lado izquierdo o la del lado derecho. Vamos a ver si es cierto. Si usamos la del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, la del flujo del extrusor, esto me quedaría Q máximo menos Q máximo entre la presión máxima por la presión de operación. Ese va a ser el flujo de operación con la fórmula del extrusor. Al final va a dar lo mismo, ahorita van a ver. Pero esto entonces me daría, ahí va. La Q de operación es la que tenemos acá. Y sería Q máximo menos Q máxima por P máxima, perdón, Q máxima entre P máxima por la presión de operación. Y vamos a decir que me imprima el gasto de operación o el flujo de operación. Me dice que es este, 4.7827 por 10 a la menos 5. Esto es 4.7827 por 10 a la menos 5. Evidentemente me va a quedar en metros cúbicos sobre segundo, pero ahí les va. El Q máximo está en metros cúbicos sobre segundo. Esto de acá me quedaría Q máximo está en metros cúbicos sobre segundo sobre la presión máxima que está en pascales por la presión de operación que está en pascales. Se van este con este y me queda todo esto en
metros cúbicos sobre segundo. Entonces esto acá me queda metros cúbicos sobre segundo. Ya que tenemos esta parte, vamos a lo que sigue. ¿Qué voy a hacer? Así, lo íbamos a corroborar también con la otra fórmula. Y dijimos que Qx del troquel debe de dar lo mismo. Y el Qx del troquel está dado el flujo de operación con la fórmula del troquel. Es Qs por la P de operación. Y esto vamos a ver qué me da. Venimos de este lado. Estoy grabando así. Y entonces Q-OP troquel lo voy a definir como Ks por P de operación. Y vamos a ver que me imprima print Q de operación de la ecuación del troquel, para que vean que es lo mismo. Y esto me daría Q-OP troquel. Ahí está. Y aquí está. 4.7827 por 10 a la menos 5. 4.7827 por 10 a la menos 5. Pueden usar cualquiera de las dos y les tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces ya vimos que esto también me da 4.7827 por 10 a la menos 5. Vamos a ver en qué unidades nos queda. El Ks está dado en metros cúbicos sobre pascal punto segundo y la presión de operación está en pascales. Se van pascales con pascales y esta cosa nos queda pues en metros cúbicos sobre segundo. Y ya encontramos la presión de operación y el flujo de operación. Para esa combinación de troquel que nos estaban diciendo de este lado, para la combinación de troquel, acá está. Para la combinación de un barril extrusor con bla bla bla, 75 milímetros de diámetro, ese no me gusta, lo voy a poner en rojo. Para un barril con diámetro de 75, que gira una revolución por segundo, con una profundidad de canal de 6 milímetros, con un ángulo de cuerda de tal, presión piezométrico a tal, longitud del barril tal y una viscosidad del polímero tal. Y en combinación con una abertura circular con un diámetro y una longitud dados, entonces mi extrusor con ese troquel va a funcionar con una presión de, le ponemos aquí sus comillas, de 2.183 por 10 a la 6, por 10 a la 6 pascales o bien 2.18 megapascales y con un flujo de 4.78 metros cúbicos, perdón, 4.78 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Ahora, en principio esto puede parecer complicado porque, pues bueno, así viene el libro y ni modo, ¿no? Pero eso me hace feo que lo hagan así. Porque realmente el punto de operación no lo definimos matemáticamente, no hicimos la definición matemática, sino que dentro del ejercicio se hizo la demostración. Y de hecho, déjenme decirles que en el libro no hace la demostración, esa ya es de mi cosecha. Pero bueno, el caso es que no tienen que hacer esto cada vez que les den ustedes que les pidan a ustedes el punto de operación. Ustedes ya van a saber que el punto, que la presión de operación va a estar dada por esta ecuación de aquí. Y que ya teniendo la presión de operación, ustedes pueden conseguir, digamos que entonces la presión de operación se consigue con esta fórmula y el flujo de operación se construye o se hace con cualquiera de estas dos fórmulas. Ahí va, ahora sí ya las tengo todas en la pantalla. La presión de operación se construye con esta fórmula y el flujo de operación se construye con cualquiera de estas dos fórmulas. Nada más ojo porque estas funciones, las del flujo, ya están evaluadas en la presión de operación. Necesitan la presión de operación para calcular el flujo. Pero, insisto, ya no tienen que hacer todo el cálculo y las pendientes y bla, bla, bla. Pueden usar las funciones ahí directamente. ¿Por qué no lo hacen directamente en el libro? No sé.
Yo sí soy más de hacer primero la definición matemática y luego ya para poder usarla, pero bueno, cada quien. El día que yo escriba mi libro, yo lo escribo como se me dé mi regalada gana. Por mientras, pues tejones porque no hay liebres, ¿no? Órale, pues, hasta aquí. ¿Alguna duda o algo con lo que les pueda ayudar, algo que no haya quedado bien claro? Todo chido, profe. ¿Todo chido? Ok. Entonces ahí va. Entonces ya con eso terminamos ese ejercicio. Ahora sí, por fin, ya terminamos al condenado. Y podemos pasar para la parte de esta cosa de acá. Vamos de este lado, pago acá. Me da risa que siempre, según yo, sí me veo bien de toda la cara y siempre no me estoy enseñando la frentota. Pero bueno. Entonces pasamos a esta parte. Cerramos esto de acá y ahí va. Entonces la clase pasada, ahora sí ya que terminamos el ejercicio, estuvimos viendo su mecha. Ya se hambre. Vamos a estar viendo, o más bien la clase pasada vimos cómo era como la forma, cómo era como el proceso para extruir un polímero sólido y algunos polímeros huecos como tubos y mangueras. Y vimos también cómo se recubría el alambre con un polímero y vimos las velocidades a las que estas cosas se iban formando. Entonces, vimos también los defectos, ya les dimos por ahí su pasadita. Y ahora nos toca hablar acerca de la producción de hojas y películas. Entonces, ay, joder. Qué flojera. Pero ahí va. Y es que ya, bueno, pues ustedes también han de estar igual de cansados que yo, pues también llevan parados desde las 7 de la mañana. Entonces, pues también. Ahora, no sé. La neta me los imagino tomando clase, pero mientras están jugando Pokémon, o mientras están viendo Instagram, o así, y pues la neta sí. Pues sí, sí se hace menos pesado el día. Pero ahí va pues. Entonces ahí va. Entonces vamos a ver la parte de producción de hojas y películas. Ahí va. Vamos a empezar. Vamos a decir primero lo primero. Vamos a ver que en general no existe un proceso único para producir hojas y películas, sino que hay de varias sopas. Y vamos a como revisar los medios como más comunes, más populares. Los más importantes para la producción de hojas y películas son métodos que se basan en la extrusión, como la extrusión de sólidos que vimos la clase pasada. Ahí está. Y entonces ahí va. Vamos a definir primero cuál es la diferencia entre una hoja y una película. Vamos a decir que la hoja se refiere o nos estamos hablando de un material cuyo espesor es de 0.5 milímetros y puede llegar a tener un espesor de hasta 12.5 milímetros. Es decir, 12.5 milímetros a lo mejor pueden imaginarse algo que llega hasta tener 1 centímetro de espesor, un poquito más de 1 centímetro. Entonces todavía eso se considera como una hoja o una lámina. Cualquiera de los dos términos está bien usado. Hoja y lámina se refieren a lo mismo. Y vamos a ver que estas cosas se utilizan para hacer recubrimientos para ventanas, materiales para hacer termoformados, que eventualmente vamos a ver qué son los termoformados. Vamos a ver que a partir de una hoja puedes como calentar la hoja y ajustarla a una pieza o una geometría en particular que te interese. Pero bueno, es otra técnica para crear polímeros. Ya lo veremos. Y bueno, y vamos a tener por otro lado las películas. Las películas, vamos a referirnos a... Aquí no me gusta el término película, pero en inglés se entiende mucho como film y es regularmente la traducción correcta sería película delgada. Y ya con lo película delgada ya te imaginas que es algo pues, muy delgadito. Una hoja es de más o menos 1 centímetro de grosor, poquito más, poquito menos. Y las películas son de menos de 0.5, de menos de medio milímetro de grosor. Es decir, vean por ahí
su regla, su cinta métrica o lo que tengan por ahí a la mano y van a ver cuánto mide medio milímetro y necesito que la película sea menor que eso. Entonces, estas películas delgadas es muy común que se utilicen para empacar, como bolsas para abarrotes, bolsas para basura, y algunas veces podemos encontrar estas películas, por ejemplo, las películas que utilizan para el polarizado de vidrios, ya ves que nomás son como que unas hojas delgadas, grandes, y se los pegan a tu ventana y luego le quitan como un pegamento. También las películas de polímero que utilizamos para cubrir la pantalla de nuestro celular, la mentada, que el mentado cristal templado, al final del día es un polímero. Y es una película porque cumple con la especificación. Órale, pues, en general, vamos a ver que los procesos que vamos a estar estudiando son procesos que son más bien para operaciones continuas y de producción elevada, llámense producciones de tipo industrial. Y bueno, vamos a ver que en general las películas que se producen hoy en día son de polietileno o polietileno de baja densidad y algunos otros polímeros que se utilizan en la producción de películas y bolsas son polipropileno, cloruro de polivinilo y celulosa regenerada, mejor conocida como celofán. Al final del día, todos estos polímeros son polímeros termoplásticos, es decir, de los que se pueden derretir. Órale pues. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con el método, digamos, más común, que sería la extrusión de una hoja de película con un troquel de rendija. Entonces lo que vamos a hacer es a nuestro extrusor, a nuestro barril, que ya lo teníamos como que acá macizo, chirito, ya lo tenemos ahí jalando y funcionando, y aprendimos a calcularle el flujo y la presión y cuánta cosa. Pues bueno, lo que vamos a hacer es que lo que vamos a utilizar es el proceso de extrusión normal, pero le vamos a poner un troquel que tenga la forma de una rendija angosta, pues sí, una cosa de esta forma, ¿no? Es una, ¿cómo les podré decir? Como si lo pusieran entre dos tablas de madera y le dejaran ahí un huequito abierto. Entonces ahí en mediecito va a ir pasando nuestro polímero, de manera que es una rendija muy delgada, ¿no? Entonces, ahí va. Vamos a ver que en general la rendija esta, la abertura del troquel, puede llegar a medir hasta 3 metros de ancho. Es decir, podemos tener que la distancia de aquí a aquí puede medir hasta 3 metros de ancho y puede ser tan angosta o la rendija puede ser tan delgada como para que la distancia de aquí a aquí, vamos a ponerlo, ¿cómo lo pondré? Pues sí, que la distancia de aquí a aquí, esta ranurita, llegue a tener hasta 0.4 milímetros de grosor. Y entonces lo que estamos viendo en la figura ahorita es la configuración, no es una configuración esquemática, evidentemente está simplificada, pero es una configuración posible para un troquel. Entonces, dentro de la figura vamos a ver que incluye un colector que distribuye el polímero de forma lateral antes de que fluya tenemos este colector, esta cosa de acá, que se va a encargar de distribuir mi polímero para que llegue uniformemente al troquel y evitar estos defectos, ¿no? Que sale primero de un lado y luego sale del otro. Entonces intentamos que el colector reúna el plástico de alguna manera para que se vaya escurriendo parejito hacia la rendija del troquel. Y entonces pues, tenemos esto, tenemos la dirección tenemos que el fluido va bajando, en el colector se va juntando, llegamos a la rendija del troquel intentando que llegue lo más parejito posible y cuando el polímero se escurre a través del troquel, pues ya vamos generando nuestra película, nuestra hoja o nuestra película de polímero. Y entonces, ok. Y entonces, bueno, como ya vimos, algo que es
o un defecto común en esta cosa va a ser la uniformidad de la hoja. Que nuestra hoja vaya saliendo parejita. Y la segunda, que el espesor salga del mismo nivel. Porque como pueden ver, el mismo polímero puede tender a rejuntarse, a recortarse un poquito a la hora en la que escurre. Como cualquier líquido viscoso, saben que tiene esa propiedad. Cuando les sirven cajeta sus hotcakes o su mielecita, ven que el líquido, en vez de caer de la cuchara o de la rendija o del envase directamente, hace un caudal así como que se va haciendo más angostito. Es una propiedad normal de los materiales viscosos. Y el polímero no es una excepción. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se debe al cambio de forma que experimenta el polímero cuando fluye a través del troquel y las variaciones de temperatura y de presión. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues regularmente lo que hacemos es recortamos las aristas o los lados de la película que no me sirven o que están engrosando de alguna manera el material o que muestran algún tipo de defectos. Regularmente, insisto, una hoja es bastante delgada. Realmente corregir el proceso no vale la pena cuando puedes cortar esa cosa insisto, no te cuesta mucho. Es un proceso, te sale más barato cortar la hoja que corregir la máquina. Entonces, de acá, regularmente los troqueles de este tipo no se muestran en la figura, pero tienen por ahí sus torniquetes, tienen sus tornillos, sus perillas, para ajustar tanto el ancho como el grueso de la película que quieres formar. Si lo viéramos de lado, lo que veríamos sería que el extrusor es esta región de aquí y el troquel es esta parte de acá. Vemos que conforme baja el troquel, tenemos el colector, que es esta bombita de aquí, que intenta reunir el polímero para que salga lo más parejito posible. De aquí hay una acumulación, el polímero va cayendo solito por acá y finalmente llegamos a la línea o a la rendija del troquel, donde va saliendo mi película con una cierta velocidad y existe una fuerza que lo puede ir jalando, ¿no? Dependiendo de si la fuerza de la gravedad no es suficiente para sacar la película a una buena velocidad, pues bueno, lo conectas a un rodillo y el rodillo va jalando el plástico para que salga más a gorro. Órale pues. Y entonces vamos a tener que, para lograr tasas de producción, regularmente lo que vamos a necesitar es, ya que sale el polímero de la rendija, voy a necesitar un proceso de enfriamiento y de captura de la película. Entonces, de acá tendríamos lo que sigue. Vamos a ver que ese proceso lo podemos ver en la siguiente figura. Ahí va. Es lo que tenemos acá. Voy a tener el barril del extrusor, voy a tener por acá, ya tengo mi rendija del troquel, por ahí va saliendo mi película ya delgada, digamos las bolsas de empacar el mandado, las bolsas estas de polipapel o policera. La película extruida lo tienes que súper en corto meter en agua para terminar de formar el plástico, para que llegue a la temperatura de cristalización o a la temperatura de operación, para que el polímero tenga las propiedades mecánicas que tú quieras. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son las temperaturas de operación de su plástico. Y una vez hecho esto, ustedes lo ponen por ahí en un rodillo que va jalando el polímero del agua y finalmente en otro rodillo que se va a encargar de el plástico ya frío, ya en frío, lo vamos a poner a secar y a enrollar en los rollos estos de bolsa que te venden ahí en el mercado de abastos, ¿no? Para que pongas ahí tus cosas, o en los rollos estos de bolsa que ustedes pueden encontrar en los supermercados. Otra forma también puede ser que pongan rodillos que están siendo enfriados por dentro con algún líquido frío, a veces inclusive con nitrógeno líquido, para que el rodillo esté bien frío y en cuanto lo toque el polímero se enfríe, adquiera su forma final y ya lo puedas meter a resguardo, ¿no? Ya lo puedas meter a bodega. En general, bueno,
es más probable que se topen con el método de los rodillos fríos ya en la industria en general. Órale pues, hasta aquí. ¿Vamos más o menos bien? Simón, profe. Órale pues. Entonces de acá ya tenemos lo que sigue y vamos a tener que este método de los rodillos se llama extrusión con rodillo frío. Bien creativo el nombre, ¿no? Pero bueno, de acá ya seguimos con esa parte. Ya vimos cómo funciona este barril. Este es el método de enfriamiento con agua. Este es la extrusión con inmersión súbita. Me faltó decir ahí el nombre. Y por acá tenemos la extrusión con rodillos fríos. Los que tenemos nuestros rodillos ahí enfriadores. Y en cuanto va saliendo el plástico, lo paso por los rodillos que enfrían y solidifican el material. Y de ahí ya lo puedes, ya que tienes tu película hecha y derecha, ya la puedes meter a enrollar y almacenar en donde le toque. Uf. Órale pues. Y de aquí seguimos con lo que sigue, que viniera siendo lo de acá, que es una extrusión de película soplada. Este es el segundo método y tiene ahí unas características interesantes que vamos a ver cómo se pueden hacer, ¿no? Ahí va. Si se fijan en el proceso pasado, en realidad yo lo que obtenía es una película delgada, una película de plástico. Imagínense que es un rollo de papel aluminio o un rollo de plástico ese de cocina con el que pegan los toppers cuando no encuentras la tapa. Y bueno, y es todo. Es una película de plástico sin ninguna otra característica especial. Bueno, ¿cómo hacen las bolsas? Porque las bolsas yo requiero que estén pegadas en cierto punto y que se puedan abrir para meter cosas adentro. Bueno, para eso nos va a servir este método de acá. Vamos a ver que este es el proceso que se usa para hacer películas delgadas de polietileno y donde el polietileno es lo que nosotros conocemos como el polipapel, creo que es un nombre comercial. Y estas bolsas de polipapel van a ser las que usamos nosotros para el empaque. Entonces, este es un proceso que va a combinar dos técnicas. Va a combinar la extrusión del polímero y aparte va a utilizar el soplado para producir un tubo de película delgada. Entonces, vamos a explicar con el diagrama que tenemos ahorita ahí en pantalla, ¿no? Vamos a ver que nuestro proceso va a comenzar con la extrusión de un tubo, que ya vimos cómo extruir polímeros huecos, que es a través de una entrada de aire, que se le pone por ahí un mandril y una pata de araña, para que el polímero esté como fluyendo por arriba y por debajo del canal de aire, de tal suerte que la entrada de aire empuje al polímero, evite que se pegue y me queden las regiones del polímero de este lado, ¿no? Que me quede mi polímero de este lado y una región de polímero de este lado y lo que hay entre ellas no sea otra cosa más que vacío. Ya vimos que tenemos la primera parte que es el extrusor y luego ya tenemos el troquel de tipo tubo o troquel para perfiles huecos. Órale pues, ya que sacamos el extrusor y lo aventamos y le soplamos aire para que se forme el tubo, vamos a ver que lo que se hace es que se empieza a jalar ese tubo desde arriba y se expande por medio de aire que entra dentro del tubo a través de un mandril en el troquel, como lo vimos en el proceso de perfiles huecos. Y luego vamos a poner una línea de congelación, que es una línea de congelación, que es lo que vamos a tener por acá. Esta línea de congelación, vamos a ver que es la línea que marca el punto o la posición en la que el polímero termina de solidificarse. Ok, marca como el punto en el que nuestro polímero termina de hacerse sólido, ¿no? Cuando ya no está viscoso, cuando ya está en temperatura de operación.
Y entonces vamos a ver que lo que vamos a hacer es que el aire que está dentro del tubo va a ser contenido dentro del tubo por rodillos de presión que lo exprimen ya que se ha enfriado. De manera que los rodillos y el aplanado se van a estar utilizando para fijar el tubo que fue soplado y luego se redirige a unos rodillos de presión para coleccionar la película y ya meterla en un carrete y en su almacén, ¿no? Entonces, lo que tenemos de este lado es nuestra película soplada de plástico que a través de unos rodillitos se encarga de irla subiendo. Regularmente tenemos una línea de enfriamiento, ya sea con aire o literal al dejarlo al ambiente. Se le tantea o se mide donde ya el polímero ya está a frío, donde ya está bien. Y entonces se utilizan los rodillos de guía para seguir llevando nuestra película, que todavía está llena de aire, a través de otros sistemas de rodillos, donde los rodillos aplanadores, que ya cada vez están más juntos, se encargan de ir pegando nuestra película, que ya está seca, hasta que llegamos a los rodillos de presión, donde las dos regiones o las dos partes del tubo se vuelven una sola y ya se transforman en una película que ya se puede meter al carrete. Donde, insisto, ya conseguimos ahora esta bolsita que sale al carrete. En realidad yo siempre la voy a poder cortar y expandir y en realidad voy a tener un tubo de bolsa, que es en principio lo que yo quería. Órale pues, luego ya que tenemos esta parte, vamos a tener que ok, según yo hasta aquí no creo que no hay como que mucha duda, es nada más explicar como un proceso industrial. Creo que se entiende más o menos bien, pero ya saben que si hay algo que no queda bien claro o que dije mal o no se me entendió porque hablo muy rápido, porque a veces pasa, cuando gusten me pueden preguntar. De hecho, déjenme checo el chat, a ver si no hay nada. Ya hace hambre, profe, sí, sí, ya hace hambre. De hecho, creo que ya lo había leído, pero sí, sí, ya hace hambre. Cerramos esto. Y órale pues. Entonces va para acá. Voy a tener pues que entonces el efecto de que yo esté inflando, creo que es un tanto obvio, pero básicamente el efecto del aire que está entrando por el mandril hacia la bolsa es de alguna manera estirar la película en todas las direcciones posibles conforme se enfría, desde el estado de polímero fundido hacia el estado sólido. Y esto está bien chido, porque da como resultado propiedades isotrópicas de resistencia. Si ustedes agarran una bolsa de mandado, van a notar que regularmente cuesta lo mismo de trabajo romperla o trozarla en cualquier dirección que ustedes la quieran trozar. Y entonces esto resulta una ventaja, ¿no? Porque en otros procesos resulta que el plástico puede ser deformado primero en una dirección y luego en otra, y eso hace que pues, el polímero sea más resistente en una dirección que otra. Órale pues. Y la otra cosa que está chida del proceso de estar inflando la bolsa es que yo puedo cambiar la tasa de la extrusión y la presión del aire para controlar el ancho y el espesor de la bolsa, que es mucho más fácil que si tengo que ajustar el troquel de rendija, como en la técnica anterior, para, pues sí, para modificar la forma y el espesor de la bolsa que estoy teniendo, ¿no? O de la película que estoy creando. Y entonces vamos a tener que, pues este método es más conveniente para controlar el espesor y las tasas de producción. Solamente que regularmente el problema con la extrusión de película soplada es que regularmente es un poquito más lento que el proceso de extrusión con rendija. Y entonces hasta aquí tenemos esta parte.
solado y soplado. La presión constante es en la cámara, la línea de congelación, es un método que combina extrusión y soplado. Ok. Y el grosor y el ancho, pues los puedo mejorar cambiando la velocidad de producción y la presión del aire con la que entra a la película. Y con esto pasamos al método del calendrado. El método del calendrado es otro proceso para producir hojas y películas, pero regularmente se utiliza para trabajar con caucho o termoplásticos como el PVC plastificado. Entonces, en este proceso lo que hacemos es relativamente sencillo, como se ve en la figura de la pantalla que tenemos ahorita. Vamos a tener que en este proceso nuestro material va a estar pasando por una serie de rodillos que lo van trabajando y van reduciendo su espesor conforme va pasando. Esto es, vamos teniendo rodillos que cada vez se van juntando uno con otro, cada vez más y más y más, para yo poder conseguir el material en la forma de hoja como yo lo quiero. Entonces, el problema con esto es que regularmente el equipo es más caro, pero la producción, la tasa de producción es bastante alta. En general, voy a tener que también es un proceso que requiere de mucho cuidado porque requiere estar controlando de cerca las temperaturas de los rodillos, las presiones y la velocidad a la que rotan los rodillos para tener siempre un material uniforme en espesor, en calidad y en propiedades. Y entonces voy a tener que el proceso es conocido porque da un buen acabado a las superficies y que es muy exacto para las medidas de la película. Y bueno, entre las cosas que podemos encontrar que se producen con este método son las cubiertas de PVC para pisos, algunas cortinas para baño, manteles de vinilo y cubiertas para alberca, lanchas y juguetes inflables. Entonces vemos que este material es como que de los más caritos y más precisos. Pero bueno, también tiene la desventaja de ser caro, pero tiene la ventaja de que es muy preciso y da buena calidad. Órale pues. Hasta aquí terminamos con los procesos con los procesos de extrusión de hojas y películas. Entonces ya lo que nos sigue es empezar a hablar un poquito de la producción de fibras y de filamentos. Y déjenme hasta aquí, voy a cortar este video para dejarlo hasta ahí.